Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya no puede más, que los días se repiten como una red vacía arrastrada 1000 veces contra la misma orilla, y que Dios parece haberse olvidado justo del rincón donde tú estás parado. Tal vez tú también has sentido eso últimamente, esa sensación sorda de estar haciendo todo bien sin que nada funcione, de trabajar hasta que los huesos duelen y aún así terminar el día con las manos vacías y el corazón más pesado que la noche anterior, preguntándote en silencio si realmente hay un propósito para ti o si simplemente naciste para remar contra una corriente que nunca se detiene. ¿Has orado? ¿Has llorado? ¿Has intentado creer? Y aún así, la respuesta parece tardar. Y una parte de ti empieza a pensar que quizás Dios llama a otros, pero no a ti. Que quizás tu historia no es lo suficientemente importante. Y que quizás tu nombre nunca va a ser pronunciado en el cielo con la misma fuerza con la que fueron pronunciados los nombres de aquellos hombres de la Biblia. Pero hoy quiero pedirte que te detengas, que respires hondo y que imagines por un instante que tú estás ahí, de pie sobre las piedras húmedas del mar de Galilea, con el olor del pescado podrido pegado a la piel, los dedos hinchados por el frío de la madrugada y una red rota entre las manos, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes tu propio llamado y puede revelarte por qué ese cansancio que sientes hoy tal vez sea la antesala de la voz que siempre estuviste esperando oír. Tú no habrías sobrevivido ni una semana en la Galilea del primer siglo. Y lo primero que habrías notado al pisar la orilla del lago sería el olor. Un olor denso y penetrante que se metía por la nariz y se quedaba impregnado en la ropa durante días, porque la aldea de Betsaida y la cercana Cafarnaúm vivían literalmente rodeadas de cestos de pescado salado, de vísceras arrojadas a la arena, de redes extendidas bajo el sol con restos de algas pudriéndose bajo las moscas, y de montones de sal amarillenta que los pescadores usaban para conservar sus capturas antes de llevarlas en caravanas hasta Jerusalén. Estarías respirando un aire pesado, caliente durante el día y cortante durante la noche, porque el mar de Galilea, que en realidad no es un mar sino un lago hundido a más de 200 metros bajo el nivel del mar, crea su propio microclima, y con vientos repentinos que bajan desde los montes del Golán y levantan olas capaces de tragarse una barca entera en cuestión de minutos. Los pescadores de aquella región lo sabían, y por eso salían a trabajar de noche, cuando las aguas estaban más quietas, cuando el frío bajaba tanto que los labios se partían y los dedos se volvían torpes, cuando la única luz venía de pequeñas antorchas de aceite encendidas sobre la proa de las barcas de madera de cedro y ciprés, barcas estrechas de apenas 8 metros de largo, con fondos planos y velas de lino tejido que se empapaban de rocío antes del amanecer. Ahora imagina que tú eres uno de esos hombres. Tu nombre es Simón, aunque dentro de pocas horas alguien te dará un nombre nuevo que resonará por 2000 años. Eres hijo de Jonás. Tienes una esposa esperándote en casa, una suegra enferma y un hermano llamado Andrés que trabaja contigo desde antes de que cualquiera de los dos tuviera barba. Has pasado la noche entera echando la red, hundiéndola en el agua negra una y otra vez, levantándola una y otra vez vacía, sintiendo cómo el cansancio te muerde los hombros, cómo la sal te arde en las grietas de las manos, cómo el hambre empieza a confundirse con el desaliento. Eres un hombre fuerte, curtido por el trabajo, con músculos endurecidos por años de remar contra el viento, pero esta noche te ha derrotado, y cuando el sol empieza a levantarse por detrás de los montes de Basán y tiñe las aguas de un color cobre suave, tú estás sentado en la orilla, lavando tu red rota, con el rostro inclinado hacia abajo, porque en tu pueblo un hombre que regresa sin pescado regresa sin dignidad,
Y tú tienes bocas que alimentar, y un templo al que pagar impuestos, y un imperio romano que cobra peaje por cada pescado que vendes en el mercado. Porque eso es algo que muy pocos entienden hoy, y es uno de los hechos más duros de la vida en la Galilea del siglo I. Los pescadores no eran hombres libres, en el sentido en que tú lo entenderías. Los romanos, a través del tetrarca Herodes Antipas, el mismo que años después mandaría degollar a Juan el Bautista, habían impuesto un sistema de concesiones llamado en griego telos, por el cual cada pescador tenía que comprar el derecho a pescar en determinadas zonas del lago, entregar una parte de la captura a los recaudadores y pagar impuestos sobre la sal que usaba para conservar el pescado. Había un historiador judío de aquella época llamado Flavio Josefo, que escribió que en el mar de Galilea trabajaban al mismo tiempo más de 230 barcas, lo que convertía aquella pequeña franja de agua en una de las industrias pesqueras más activas del mundo conocido. Y aún así, la mayoría de los pescadores vivían al borde de la miseria, porque todo lo que ganaban se les escapaba entre los dedos en forma de tributos y sobornos. Los arqueólogos encontraron en 1986, en el fondo del lago, una barca de madera del primer siglo, conservada milagrosamente en el lodo, y sus medidas coinciden exactamente con lo que las escrituras describen. Una barca pequeña, frágil, donde cabían apenas unos pocos hombres, y una red, y en la que cualquier tormenta podía convertirse en la última tormenta. Tú estás ahí, con esa barca delante de ti, con la red extendida sobre las piedras. Es cuando de repente notas que algo está cambiando en la orilla. Una multitud comienza a acercarse, no la multitud habitual de compradores y vendedores, sino una marea humana que viene desde los caminos polvorientos, desde las aldeas de Corazín y Magdala, desde las laderas donde pastan las ovejas, empujándose, murmurando, con los rostros encendidos por una mezcla de curiosidad y esperanza que tú hacía mucho tiempo no veías en nadie. Y en medio de ellos viene un hombre que no se parece a ningún rabino que hayas conocido antes. Camina sin prisa, con los pies cubiertos de polvo, con una túnica sencilla de lino sin teñir y un manto ceñido al pecho. Y cuando sus ojos se cruzan contigo por un instante, tú sientes algo que no sabes explicar, una especie de reconocimiento antiguo. Sé como si él supiera exactamente quién eres tú y cuánto has sufrido esta noche, y cuántas veces has estado a punto de rendirte. Lo que pasa a continuación está escrito con una claridad impresionante en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y si tú lees ese pasaje con los ojos de alguien que estuvo ahí, lo que encuentras no es simplemente un relato religioso, sino una escena cinematográfica cargada de detalles que revelan algo profundo sobre la manera en la que Dios se acerca a los hombres cansados. Jesús sube a tu barca. Sí, a tu barca, la que tú lavaste esa misma noche, la que todavía tiene agua salada en el fondo, la que huele a pescado viejo y a sudor. Él se sienta sobre el banco de madera y te pide que la alejes un poco de la orilla, porque la multitud lo está aplastando. Y tú, que eres un hombre práctico, que conoces cada centímetro de ese lago, obedeces sin decir una palabra, porque hay algo en su voz que no admite discusión, y sin embargo tampoco se impone. Una voz que suena como si ya te conociera de siempre. Desde la barca, él comienza a hablarle a la gente que se apiña en la orilla, y tú escuchas sus palabras mientras aprietas los remos, y algo dentro de ti empieza a removerse, porque lo que él dice no se parece a los discursos largos y vacíos de los fariseos del templo, sino que tiene peso, tiene raíz, tiene la densidad de algo que viene de muy arriba. Y cuando termina de hablar, él se vuelve hacia ti y te dice que rememos mar adentro y que echemos las redes para pescar. Y ahí, en ese momento,
algo se rompe dentro de tu alma, porque tú eres el pescador, no él. Tú eres el que conoce las corrientes, el que sabe en qué parte del lago hay bancos de tilapia, de sardina del Kinneret, de múgil, el que sabe que durante el día el pescado se hunde hacia el fondo frío y no muerde ninguna red. Tú llevas toda la noche trabajando sin sacar nada. Y ahora viene este carpintero de Nazaret, un hombre que nunca ha vivido del agua, y te dice que eches la red a pleno día. Tú le respondes con una mezcla de cansancio y respeto. Le dices que has trabajado toda la noche sin sacar nada, pero que en su palabra echarás la red. Y eso es lo que lo cambia todo. Esa pequeña rendición, ese gesto mínimo de obediencia, cuando la lógica te gritaba lo contrario, es la grieta por donde entra el milagro. Y cuando tiras de la red, sientes que algo imposible está sucediendo. La red se llena de tal manera que empieza a romperse entre tus manos. Ya los peces saltan y brillan al sol como monedas de plata. Tu espalda arde por el esfuerzo. Tus pies resbalan sobre el fondo mojado de la barca. Y tienes que gritarles a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, que vengan en la otra barca para ayudarte, porque ninguna barca sola puede sostener esa cantidad. Las dos barcas empiezan a hundirse por el peso. El agua entra por los bordes, los peces se amontonan hasta cubrirte las rodillas, y tú, que has pescado desde niño, que has visto grandes capturas en tu vida, sabes que esto no es una casualidad, esto no es suerte, esto no es un banco de peces que pasó en el momento justo. Esto es otra cosa. Esto es Dios. Y entonces tus piernas ceden, y tú caes de rodillas delante de Él, sobre el fondo de la barca, entre los peces que saltan, y le dices unas palabras que solo podría decir un hombre que acaba de ver su propio corazón a la luz. Le dices que se aparte de ti porque eres un hombre pecador. No le pides un milagro mayor. No le pides dinero. No le pides curación. Le pides que se aleje, porque la santidad de ese hombre te está quemando por dentro. Y tú sabes, con una certeza que no habías tenido nunca, que estás delante de alguien que no pertenece a este mundo. Y aquí viene una de las frases más conmovedoras de toda la Escritura. Jesús te mira, y en lugar de alejarse, te dice que no temas, y te anuncia que desde ese día tú serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Piensa por un segundo en el peso de esas palabras. Él no te está pidiendo que dejes de ser quien eres. No te está diciendo que tu oficio es inútil. Él no te está humillando por tus manos callosas ni por tu ignorancia de las Escrituras, sino que está tomando lo único que tú sabes hacer, lo único que aprendiste de tu padre y del padre de tu padre, y está elevándolo a una dimensión que jamás habrías imaginado. Tú ibas a seguir echando redes, pero ahora las redes serían invisibles, y los peces serían almas, y el mar sería el mundo entero. Y esa transformación no es algo que Jesús invente en ese momento, porque siglos antes, el profeta Jeremías, en el capítulo 16, versículo 16, ya había hablado de un tiempo en el que Dios enviaría muchos pescadores para recoger a su pueblo. Y también el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 10, había profetizado que en los últimos días los pescadores estarían de pie junto al mar y las redes se llenarían. Tú no lo sabes, en Simón, pero estás cumpliendo una profecía escrita 500 años antes de tu nacimiento. El pescador cansado eres tú, pero el pescador prometido también. Y entonces haces algo que ningún hombre de tu condición social debería hacer. Dejas las barcas en la orilla, dejas las redes sin recoger, dejas el pescado brillando al sol, dejas el negocio familiar, dejas a tu padre mirándote con los ojos llenos de preguntas y te vas detrás de él. Así lo cuenta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 18 al 20. Con una sobriedad casi insoportable,
diciendo simplemente que ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Nada de largas despedidas, nada de planificación, nada de garantías. Solo un hombre que escuchó una voz y supo que esa voz valía más que todo lo que había acumulado en 30 años de trabajo duro. ¿Y entiendes lo que eso significaba en aquella época? Dejar tu oficio en la Galilea del primer siglo no era simplemente cambiar de trabajo como quien cambia de empleo hoy. Era renunciar a tu identidad, a tu protección social, a tu lugar dentro del clan, a la posibilidad de pagar los impuestos, a la garantía de comer al día siguiente. En una sociedad sin bancos, sin seguros, sin pensiones, donde la familia era tu única red de seguridad, dejar todo para seguir a un rabino desconocido era prácticamente firmar tu sentencia al hambre. Y aún así, tú lo hiciste. Porque hay momentos en los que el alma reconoce la voz verdadera y sabe que si no la sigue en ese instante, ya no podrá seguirla nunca. Y aquí quiero que te detengas conmigo un momento, porque esto no es solo una historia de hace 2000 años. Esto es tu historia también. ¿Cuántas veces tú has estado lavando redes rotas en la orilla de tu propia vida, con los hombros caídos, con la noche vacía detrás y la duda adelante, preguntándote si valió la pena todo el esfuerzo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios estaba lejos, cuando en realidad Él se estaba acercando por un camino que tú no conocías? ¿Sabes una cosa? El llamado de Dios casi nunca llega cuando tú estás en tu mejor momento. No llega cuando la red está llena. No llega cuando todo está en orden. No llega cuando tú te sientes digno y preparado. El llamado de Dios llega cuando estás cansado, cuando has fallado, cuando no tienes nada que ofrecer, excepto tu rendición. Y ese es el misterio más hermoso del Evangelio, que Dios no busca a los fuertes, busca a los que están dispuestos a decir en su palabra: echaré la red una vez más. Pedro, aquel pescador tosco y de lengua rápida, se convirtió en la roca sobre la que Jesús prometió edificar su iglesia. Según leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. El mismo hombre que negó 3 veces conocerlo en la noche del juicio romano, el mismo que lloró amargamente al oír el canto del gallo, el mismo que huyó despavorido del huerto de Getsemaní, se transformó en el predicador que en el día de Pentecostés habló ante miles de personas y vio convertirse a 3000 almas en un solo sermón. Según relata el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 41. Y cuando llegó el final de su vida, tradición histórica recogida por el escritor cristiano Eusebio de Cesarea, nos cuenta que Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución del emperador Nerón, a alrededor del año 64, y que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. El pescador que un día no pudo sacar ni un pez de su red, terminó sacando naciones enteras del mar del mundo para llevarlas a los pies de Cristo. Hay una ironía tremenda en toda esta historia, y vale la pena que la mires de frente. Los hombres religiosos de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo de Jerusalén, hombres que se sabían las escrituras de memoria, que ayunaban 2 veces por semana, que pagaban el diezmo hasta de las hierbas más pequeñas. Esos hombres no fueron los elegidos para llevar el mensaje de Cristo al mundo. Los elegidos fueron un puñado de pescadores analfabetos, un cobrador de impuestos despreciado por todos, un celote revolucionario, de hombres sin prestigio, sin diplomas, sin contactos, sin dinero, porque Dios no necesita tu currículum, necesita tu disposición. Dios no necesita que tú seas perfecto, necesita que tú seas obediente. Y esa lección, Simón Pedro la entendió en el momento exacto en el que cayó de rodillas sobre el fondo mojado de su barca y confesó que era un hombre pecador, porque ahí, en esa confesión, nació el apóstol.
Tú, que estás escuchando esto ahora, tal vez estás en tu propia orilla esta noche. Tal vez llevas años remando y sientes que la red siempre vuelve vacía. Tal vez has orado por un cambio, por una señal, por una puerta que se abra, y sientes que los cielos están sellados con bronce. Pero quiero decirte algo que quizá necesitas oír hoy más que nunca. El Dios que se subió a la barca de Pedro se quiere subir a la tuya. No le importa que tu barca huela a derrota. No le importa que tus manos estén rotas. No le importa que tu fe sea pequeña como un grano de mostaza. Él solo está esperando que tú le hagas un lugar, que tú remes un poco mar adentro con él a bordo, que tú digas con la voz temblorosa en tu palabra, echaré la red una vez más. Y cuando lo digas, vas a ver cosas que nunca imaginaste. Vas a ver redes llenarse donde antes solo había silencio. Vas a ver propósito donde antes solo había cansancio. Vas a escuchar tu nombre pronunciado por el cielo y vas a saber, con una certeza absoluta, que tú no eres un accidente, que tú no estás olvidado, que tú fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo. Según escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo? Que aquel día en la orilla del mar de Galilea moldeó el mundo que tú conoces hoy. Porque sin esa pequeña barca, sin ese hombre cansado que dijo que sí, sin esa red rota, no existiría la iglesia que durante 2000 años ha consolado a millones de corazones rotos. No existirían los hospitales fundados por cristianos para cuidar a los enfermos. No existirían las universidades nacidas de monasterios medievales. No existirían los himnos que se cantan en los funerales. No existirían las palabras de esperanza susurradas sobre las cunas de los recién nacidos en nombre de Cristo. Toda esa cadena inmensa de gracia empezó con un pescador que un día dejó todo y caminó detrás de un carpintero que le prometió un destino más grande que el mar. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste en algún momento que estas palabras no estaban aquí por casualidad, sino porque Dios quería hablarte justamente hoy, entonces quiero pedirte algo con toda la sinceridad de alguien que también camina esta fe contigo. Suscríbete a este canal, no como un trámite, sino como una forma de acompañarnos cada semana en estos viajes profundos por las Escrituras, donde vamos a seguir caminando juntos por los caminos polvorientos de la Biblia, sintiendo lo que sintieron los hombres y mujeres de aquella época, descubriendo verdades que casi nadie cuenta y dejando que cada relato nos transforme por dentro. Dale un like a este video, porque ese pequeño gesto ayuda a que la plataforma muestre esta palabra a otra persona que tal vez esta noche está llorando en silencio y necesita oír que Dios todavía llama a los cansados. Te comparte este video con alguien que tú sabes que está pasando por una noche vacía, alguien que se siente olvidado, un amigo que se alejó de la fe, un familiar que lleva demasiado peso sobre los hombros, porque quizás tú eres el puente que Dios quiere usar para que esa persona vuelva a levantar la mirada. Y déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame, ¿cuál es la red que tú necesitas que Dios llene hoy? Quiero leerte, quiero orar por ti, quiero que sepas que aquí hay una comunidad que te ve. Que el Dios que caminó por la orilla de Galilea, camine hoy por la orilla de tu vida. Y que cuando te llame por tu nombre, tú tengas el valor de dejar las redes y seguirlo. Porque al final, toda la historia del mundo cabe en la decisión de un solo hombre cansado que se atrevió a confiar cuando ya no quedaba ninguna razón humana para hacerlo.